Muy bien, gracias por continuar con nosotros en esta mañana de día jueves. El licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo está usted, señor? Bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días también a todos los televidentes que desde su casa están esta mañana con nosotros, pues y con muchísimo gusto en tu programa, Moisés, nuevamente para hablar de presupuesto y también para hablar un poco de cómo están las finanzas públicas en el país. Hay una lista de interrogantes que tengo que formularle, así que casi nos vamos a ir tiro al plato para ver qué es lo con muchísimo gusto, qué es lo que logramos obtener de información de parte de usted, ministro. Bien, es jueves, primero, es jueves de evasores. Sí, hoy vamos a presentar también en la Fiscalía General de la República 4 avisos que incluyen a 2 municipalidades del país también por haber retenido en años anteriores, no en este año pues, sino en años anteriores haber retenido el impuesto sobre la renta y no haberlo pagado al Ministerio de Hacienda. Se lo retuvieron a sus empleados y no lo han pagado. No lo pagaron. Entonces, 2 de esos casos están incluidos ahora y vamos a presentar 4 casos más, pero de eso vamos a dar muchos más detalles a las 10 de la mañana. Creo que hemos programado la conferencia de prensa ahí en la Fiscalía General de la República, en la sede de la Sultana. Así que, pues, vamos a continuar con el plan antievasión. Yo te lo decía, Moisés, en la última ocasión que estuve contigo, que si hay algo que se nos ha resaltado a nivel latinoamericano y también a nivel centroamericano es nuestra política antievasión. Estamos siendo también un ejemplo para otros países de la región de cómo aplicar el combate a la evasión fiscal. Algunos analistas y diputados también indican que usted espera recaudar un poco más de 450 millones de dólares de la evasión, pero hay algunos que señalan que apenas iba a alcanzar tal vez a unos 20, 50 millones. Que son procesos largos y difíciles de completar. Sí, o sea, la lucha anti-evasión tampoco es que sea una lucha tan fácil, ¿no? Ahora, claro, no es ciencia, energía termonuclear la que producimos en el plan anti-evasión, pues, o sea, es algo, si bien es un poco complejo, pero es algo que es hecho por humanos, pues. Tenemos un muy buen equipo. Nosotros, desde que lanzamos el plan antievasión, Moisés, el 3 de octubre, de hecho, este mes estamos cumpliendo el primer aniversario del plan antievasión, que es algo que mi equipo está muy orgulloso, ¿verdad? Pero solo en 9 meses nosotros recuperamos cerca de 180 millones. Solo en 9 meses. Lo que pasa es que el plan antievasión tiene 3 aspectos, como te lo he explicado en varias ocasiones. El aspecto de prejudicialidades ante la Fiscalía General de la República, la mano amiga, que es emitir amnistías fiscales, por ejemplo, o facilitar los canales de pago, y también el efecto disuasivo general, ¿verdad? O el cumplimiento voluntario. Cada vez que nos ven en la Fiscalía, pues el contribuyente, pues en vez de cometer errores en su no quiere ser el próximo, o no comete los errores en su declaración y los pone en la casilla que corresponde. Amnistía, ¿no? Todavía hay, ¿verdad? Todavía tenemos amnistía hasta el 31 de diciembre de este año. Vamos a presentar en los próximos días ante la Asamblea Legislativa probablemente una nueva iniciativa para amnistía fiscal que incluya algunos periodos mensuales del año 2020, porque sobre todo en el periodo de marzo hasta junio de este año, pandemia, pues tuvimos el efecto más fuerte de la pandemia y muchas de nuestras empresas estuvieron cerradas. Entonces hay que dar un respiro por lo menos para esos meses para muchos contribuyentes que no pudieron pagar sus declaraciones en tiempo y forma. Así que esperamos en los próximos días poder presentar una iniciativa de este tipo. Muy bien, una serie de preguntas, ministro, que tienen que ver con lo que se escucha en algunos pasillos políticos y económicos. Se habla de una posible medida de desdolarización si en caso no se tuviera la cantidad de fondos suficientes para cubrir las necesidades que tiene el Estado para el próximo año, y que incluso se habrían dado ya algunas reuniones, no sé si de usted o de algunos actores económicos, fiscales importantes con organismos internacionales o empresarios salvadoreños. ¿Se ha pensado en la desdolarización en algún momento? No. 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 O sea, rotundo. ¿No ha habido reuniones de usted? No hay reuniones. Yo soy el gobernador suplente del Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que vigila las políticas monetarias y políticas fiscales de los países.
El gobernador propietario es el presidente del Banco Central de Reserva, con quien tenemos una muy buena relación y una constante comunicación casi que todos los días. Con él sí puedo decir que hablo casi que todos los días con el presidente del Banco Central de Reserva, porque, como te dije, él es el gobernador propietario para el Fondo Monetario Internacional por El Salvador y yo soy el gobernador suplente. En ningún momento se ha tenido reuniones, y eso te lo puedo dar con toda certeza, Moisés, no se ha hablado del tema. Sí he visto que algunos, ¿verdad? Analistas que son adversos, ¿verdad? Analistas que han estado escribiendo casi que durante muchísimo tiempo en el Diario de Hoy o la prensa gráfica, por ejemplo, y que han también mostrado una actitud bastante adversa al gobierno. Creo que también Carmen Aída Lazo creo que escribía sobre el tema, ¿verdad? Pero hay que recordar que Carmen Aída Lazo era la candidata a vicepresidente de Carlos Calleja por el partido Arena, pues, o sea, que compitieron contra el presidente Bukele. Entonces hay una marcada actitud de aversión hacia el gobierno de estos analistas. Yo, como he dicho siempre, yo les tengo mucho respeto a todos estos analistas y pueden escribir lo que quieran, pero nosotros también tenemos el derecho de hacerle ver la verdad a nuestra gente, de decirle cuál es la realidad, y no se está platicando ni se está planificando desdolarizar. O sea, sería en este momento catastrófico hacer eso. Exactamente. ¿El impuesto al patrimonio o un impuesto predial? No se está evaluando en este momento. ¿Tampoco? Moisés, no se están evaluando incrementos. Nosotros hemos dicho desde mi llegada al ministerio que El Salvador tiene en este momento los mecanismos adecuados para el manejo de la política tributaria. Es decir, el código tributario está, digamos, bastante actualizado. Lo único que creo que necesitamos incluirle es un tema de precios de transferencia, pero eso no es un incremento en impuestos. Ley de impuestos sobre la renta, creemos que pues mantiene por el momento una adecuada tarifa. Y el IVA pues también mantiene una tarifa adecuada. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Ir a cerrar los espacios de evasión fiscal. Pero no podemos en este momento, sobre todo en un contexto de recuperación de crisis, incrementar los impuestos. O sea, sería pegarle perdón por el símil, pues, pero sería pegarle un balazo en el pie a la economía salvadoreña. O sea, apenas estamos empezando a andar y es pegarnos un tiro en el pie en este momento, emitir un incremento a cualquier tipo de impuestos. Muy bien, me dice usted, no desdolarización, no hay impuesto al patrimonio ni predial, no se planea aumentar el impuesto a la renta, tampoco el IVA. O sea, El Salvador tendría la capacidad para cubrir esa brecha que existe de desfinanciamiento para el presupuesto 2021, solo con evasión fiscal. No, es que Moisés, bajo esa premisa es que no vamos a optar a financiamiento en el año 2021. Ajá. Yo quisiera que alguien me indicara cuál fue el último presupuesto que se presentó. Que no fuera desfinanciado. Sin brecha presupuestaria. Uno solo. El último presupuesto que se ha presentado sin brecha en este país. Creo que no ha habido. Históricamente siempre hay brecha. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, Moisés, es ser lo más responsables posibles con la brecha. ¿Y cómo hacemos para ser responsables con eso? Ir a combatir la evasión. Nadie nos puede negar que somos el único gobierno que ha combatido la evasión fiscal. Como tú bien lo decías, creo en la última entrevista que tuve contigo, había gente que incluso se estaba quejando por el plan antievasión. Y yo creo que los buenos empresarios no se quejan. Yo he conversado con muchísimos empresarios. De hecho, tenemos una serie de reuniones con algunas gremiales de empresarios en el país, también para seguir conversando con ellos sobre las políticas públicas que adopta el Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos unas conversaciones con ellos bien constantes y ninguno de ellos se ha quejado hasta el momento. ¿Sí? Algunos inicialmente sí preguntaron, mire, ¿qué es eso del plan antievasión? ¿Van a revelar nombres de empresas? Nosotros les dijimos, no se van a revelar nombres de empresas porque el Código Tributario lo prohíbe en esta fase. Una vez la Fiscalía General de la República presenta el requerimiento ante el juez, entonces sí, porque ya se judicializó el caso. En esos casos se puede hablar públicamente. Hay sección hecha porque el juzgado imponga una reserva, ¿no? al caso. Pero ya cuando se judicializa se puede hablar públicamente y nosotros hemos sido muy responsables de incluso que en esos casos
Solo ya cuando ha habido pues, mucho boom mediático, incluso tú me has preguntado sobre ciertos casos puntuales, pero como ya son de conocimiento público, yo he podido responder a ellos. Pero en aquellos casos, como por ejemplo, en tu primera pregunta, ¿cuántos casos van a presentar? Yo solo mencioné el número de casos, pero no puedo revelar identidades. Entonces, nosotros somos muy respetuosos de los derechos de los contribuyentes, pero tampoco nos vamos a detener. Tampoco vamos a ser permisivos. El artículo 23 del Código Tributario no me dice a mí si quiero o no quiero presentar el caso a la Fiscalía. Me obliga a presentarlo cuando tengo un indicador de que puede existir un delito fiscal. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo y esa es la única forma en la que vamos a ir bajando, Moisés, los niveles de deuda de este país. ¿Cómo se incrementa el ingreso? Combatiendo la evasión y aquellos huecos financieros que tengamos en los ingresos tributarios. Esa es la única forma de incrementar los ingresos, mejorando los canales de pago, incluyendo nuevos canales digitales para presentar declaraciones. Pero esas medidas son las únicas que van a hacer que la brecha de financiamiento de los próximos presupuestos se vaya reduciendo. Y evidentemente también hacer una muy buena negociación de la deuda del país también, ¿verdad? O sea, no optar a una deuda tan cara, que también nosotros con eso también hemos sido muy responsables. De hecho, quiero dar la buena noticia que ayer el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un paquete de 200 millones a una tasa de 2.11% para el programa Mi Nueva Escuela, que está dentro de la política Nacer Crecer que dirige la primera dama Gabriela de Bukele. Qué bueno, qué bueno. Sí, y una tasa muy deseable y buscada por todos, creo yo. Claro, y son muy pocos los países, Moisés, que tienen esa posibilidad. Que tienen esas posibilidades. De hecho, vamos, creo que, a tener muy buenas noticias. Creo que el próximo lunes, con otra de las operaciones que tenemos con el BESI, estamos esperando todavía una decisión del directorio, que podríamos estar concretando el próximo lunes. Así que invito a la ciudadanía que esté pendiente. Entraríamos también con otra operación a unas tasas inmejorables, ¿verdad? Todo esto está dentro del marco de los financiamientos aprobados, ¿verdad? Por siempre con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Siempre con el BESI. Okay. Ministro, déjeme entender, porque se ha mencionado, y naturalmente la fuente que se tiene son los diputados que lo dejaron entrever el día de ayer, de que el Estado, el gobierno, trató de colocar 30 millones de dólares en CETES o LETES, y que de lo mismo, a pesar de que tenía una tasa atractiva de 7.5%, solamente le compraron 500 mil dólares. ¿Es real esto? Vean, Moisés, lo que pasa es que hay algunos vencimientos que se tenían atrasados, entonces esta subasta estaba programada, pues, o sea, no es nada del otro mundo, eso sucede comúnmente en el Ministerio de Hacienda. A veces los rollovers o los vencimientos son una semana después, entonces eso es lo mismo que pasó en esta subasta. Uno de los inversionistas que tenía un paquete de letes, ¿verdad?, pidió una semana más, pero la subasta ya estaba programada. Entonces se echó a andar la subasta y luego el inversionista informó que va a hacer su rollover esta semana. Entonces la mayoría de emisiones que nosotros hemos tenido durante este año en materia de letes han sido solo rollovers, solo para pagar deuda que nos habían dejado, pues. Para nadie es un secreto, Moisés, que el nivel de emisión para letes ya estaba casi que al borde, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un uso responsable de estos mecanismos y estamos bajando ese nivel de endeudamiento lo más que podemos, pero hay que entender que también estamos en un contexto de crisis de liquidez en los mercados internacionales y también en los mercados nacionales. Okay. Así que hay que tener en cuenta eso y creo que el lunes o martes de la próxima semana habría una subasta para ese vencimiento en específico, y con eso es todo lo que ha pasado. No es que no resulte atractivo. No. O sea, lo que pasa a pesar de una tasa, me dijeron que 7.5% era. Lo que pasa es que esos rollovers o esos vencimientos, a veces los inversionistas te dicen déjamelo 2 o 3 días más, déjamelo una semana más y luego yo voy a ir a hacer el rollover como tal. Entonces, eso es lo que ha sucedido, pues cuando se te vence un título valor, a veces tú lo tienes 4 o 5 días más, que no llega, la fecha de la subasta se programan, ¿verdad?, al inicio del año. Entonces, a veces hay vencimientos que no caen dentro de esa fecha de subasta. Entonces hay que darle una semana más al inversionista para que pueda hacer el rollover y el pago, ¿verdad? Muy bien. Esta pregunta venía relacionada y se me olvidó preguntarle. ¿Sí? ¿La brecha que tiene el presupuesto de cuánto es? Nosotros, Moisés,
lo conversamos desde el inicio de mi gestión con el Fondo Monetario Internacional. La política presupuestaria que nosotros presentamos en abril reflejaba que nosotros podíamos, o que la brecha podía rondar los 2.300 millones, pero nosotros fuimos responsables y formulamos un presupuesto con una gran proyección social, ¿verdad? Como nunca antes. Hemos presupuestado un 5% del PIB en educación, hemos presupuestado un 4% del PIB para salud y cerca de un 3% del PIB para seguridad. O sea, el presupuesto con un enfoque hacia la gente de manera histórica, Moisés. Nunca se había presentado un presupuesto que realmente atendiera las necesidades de nuestra gente. Entonces, combatiendo la evasión y combatiendo el contrabando, implementando nuevos canales como factura electrónica, nosotros presentamos una brecha no financiada de 1.342 millones. Eso es que todavía el Fondo Monetario Internacional me dijo, nosotros pensamos que ibas a presentar una brecha más amplia por las condiciones en las que ustedes heredaron el país. Nosotros heredamos un 70% de la deuda respecto del PIB, y también heredamos una brecha no financiada del año 2019, 1.200 millones. Y eso, Moisés, es información innegable y lo reconocen los organismos internacionales. De hecho, por eso fue que a El Salvador en el año 2016 se le impuso la ley de responsabilidad fiscal, porque el endeudamiento y la masa de gasto corriente del Estado estaba creciendo a una velocidad galopante. Entonces, el Fondo Monetario Internacional ayudó a El Salvador y también negoció con ellos ciertos parámetros de endeudamiento, que básicamente era bajar un punto porcentual de la deuda respecto al PIB por cada año de gestión. Pero, claro, nosotros estamos comprometidos con eso. En el año 2020 bajamos la brecha presupuestaria a 645 millones. ¿Qué es lo que pasó? Vino la pandemia por COVID-19 y claro, ningún país del mundo es capaz de atender una emergencia de estas proporciones manteniendo sus reglas fiscales. Porque tu gasto corriente crece también tu inversión en salud, compras más medicamentos, contratas más médicos, todo eso hace crecer el gasto público y mientras mantengas regla fiscal, eso te limita a realizar intervenciones en la salud de los salvadoreños. 1.300 millones es la brecha que esa es la brecha no financiada del presupuesto. Todavía se puede reducir un poco más. Nosotros hemos presentado la iniciativa de ley para la contribución especial a la seguridad ciudadana, esta vez pagada solo por los grandes contribuyentes, así que no habría vulneración inicialmente al principio de capacidad contributiva, de acuerdo a la resolución que emitió la Sala en los últimos días. Así que nosotros hemos presentado esta iniciativa de ley que podría reducir todavía esa brecha alrededor de unos 130 o 150 millones más. Así que esperamos que tengamos la buena voluntad de los diputados para que aprueben esta ley de contribución especial a la seguridad ciudadana, solo pagado por las grandes empresas, es decir, aquellas empresas que ganan más de $500,000 al año. Bien, se menciona también por parte de la Corte de Cuentas de la República que confirma 2 auditorías en el Ministerio de Hacienda. Una de ellas relacionada con fondos que deberían de ser trasladados a las alcaldías, los famosos 75 millones que ya fueron aprobados y que dice la Corte de Cuentas están disponibles, pero no los han entregado. Sí, correcto. Si los fondos siempre han estado disponibles, Moisés. Si yo lo dije desde un inicio, que los 75 millones están disponibles. Lo que pasa es que formularon mal, eso es. Correcto. Usted me dijo la vez pasada que estaba mal formulado el problema es que el decreto 608 dice que yo le debo de trasladar a las alcaldías el 30% de todos aquellos financiamientos que yo consiga. Pero el decreto 728, que asignó 197.4 millones, en los cuales están 75 millones para las alcaldías, no es congruente con el decreto 608. Entonces yo tengo 2 bases legales que se contradicen. El decreto 728, que asigna 75 millones para las alcaldías, si tú revisas, 75 millones no es el 30% de 197 millones. 75 millones equivale al 30% de 250 millones, no de 197. Entonces, esa es la incongruencia que tenemos. Así que yo como ministro de Hacienda no puedo autorizar el desembolso de un dinero que no tiene base legal para el pago.
porque yo estaría excediéndome o extralimitándome en mis atribuciones. Y con el tema de la Corte de Cuentas, Moisés, porque yo les he dicho a los diputados que solucionen eso y que pues se les desembolsa, pues. Yo espero que tengamos aprobación pronto de los 52.6 millones que presenté el jueves pasado, y mientras no tengamos esa aprobación, pues no se completa el 30%, digamos. Ajá. Si a usted le aprueban estos 52 millones presentados, entonces, ya queda validado para hacer. Queda validado porque se habrán aprobado 250 millones completos del crédito, ¿sí? Y entonces sí, los 75 millones para alcaldía se convierten en el 30% de 250 millones. Estos 75 millones, y solo para aclaración de los amigos televidentes, es completamente diferente de FODES. Es lo que se ha aprobado para las alcaldías del préstamo del BID. Esos son los fondos COVID. Son fondos COVID. Para que se entienda mejor, nosotros lo manejamos COVID. Fondos COVID y presupuesto ordinario. ¿Qué le han dicho los diputados? ¿Le van a aprobar esta petición? Se supone que este día podría haber aprobación en la Asamblea Legislativa de los 52.6 millones. Yo espero que así sea, ¿verdad? Y que los diputados pues muestren sensatez y pues que le den soluciones al país. Nosotros presentamos una iniciativa, Moisés, en la que solicitamos que estos 52.6 millones pendientes del crédito 5046 del BID sean asignados en 15 millones para el Hospital El Salvador. Estos 15.6 millones, debo de aclararle a la población, que nosotros los pedimos en el mes de julio para el último semestre del año. Estos 15.6 millones forman parte de los 30 millones que pedimos originalmente para el Hospital El Salvador. Iban plazas y funcionamiento, es decir, medicamentos, oxígeno, equipos de protección, pero los señores diputados solo aprobaron las plazas de los médicos. Entonces aprobaron 15.4 millones y dejaron los 14.6 millones pendientes para los medicamentos, para insumos médicos, para el oxígeno, para trajes de protección, mascarillas, guantes. Todo eso quedó pendiente de asignar. O sea, nos dejaron un hospital sin presupuesto para medicamentos. Y yo siempre se los dije, ¿qué es lo que buscan con eso? Que nuestros pacientes se mueran, que nuestros médicos no tengan equipo de protección. Por favor, tomen conciencia, les decía yo a los diputados, de lo que están haciendo. O sea, están jugando con la vida de los salvadoreños, pues, porque no le dieron presupuesto para medicamentos e insumos. Entonces, eso es lo que está pendiente y se van a asignar estos 14.6 millones, 15 millones que se han pedido para el traslado, 15 millones para el Sistema Nacional de Salud, que es medicamentos, ¿verdad? Y también insumos médicos para combatir la emergencia, 5 millones para el traslado de pacientes crónicos y 18 millones para restituir partidas que el Ministerio de Hacienda utilizó para atender la emergencia. Es decir, nosotros trasladamos de las partidas del Ministerio de Hacienda a otras dependencias del Estado para que pudieran continuar atendiendo la emergencia. Muy bien. Por eso es que digo que nosotros hemos hecho uso del presupuesto ordinario, Moisés, pero sí me gustaría referirme a lo dicho por la Corte de Cuentas, porque hay dos auditorías totalmente express, y tienen la particularidad que los dos jefes o los dos directores de auditoría que dirigen estas auditorías son los acusados o los que están involucrados en el caso El Chaparral. Yo lo denuncié hace unos días, ¿verdad? Estas dos personas continúan dirigiendo auditorías desde la Corte de Cuentas. Estas dos personas están involucradas o han sido acusadas, ¿verdad?, de haber limpiado, creo que alrededor de 4 hallazgos en la presa El Chaparral, ahora, ¿verdad?, Central Hidroeléctrica 3 de febrero, pero... Es grave lo que está diciendo, claro, ministro, es que es grave lo que... Quienes están de jueces juzgando lo que usted hace serían son los que han ocultado 4 hallazgos de la presa El Chaparral, que tuvo una corrupción que parece que es más allá de 700 millones. De hecho, Moisés, hace poco se embargó por un juez a Astaldi por cerca de 214 millones, si no mal recuerdo. No son datos que yo digo, pues, o sea, es información pública y de conocimiento público. Los señores estos que dirigen estas dos auditorías para el Ministerio de Hacienda, que fueron auditorías express, son los mismos que están acusados por el caso Chaparral, de haberle limpiado 4 hallazgos al Chaparral. Ahí están los expedientes judiciales. Yo entiendo que están en fase de instrucción todavía y están en sus trabajos como directores de auditoría en la Corte de Cuentas. Yo creo que la ciudadanía deberíamos de preguntarnos qué está sucediendo con el ente contralor. ¿Cómo es posible, por ejemplo,
que información de las auditorías del Ministerio de Agricultura se le estaba mandando al diputado Rodolfo Parker en una sesión de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Eran teóricamente algunas preguntas, Moisés, no eran datos así, Moisés, por lo menos lo que corrió Moisés, públicamente. Te puedo certificar que eran los mismos hallazgos del Ministerio de Agricultura los que estaban en esas preguntas y estaban en esa foto que circuló. Te lo puedo asegurar porque yo vi personalmente los informes, porque el ministro me los mostró, las comunicaciones preliminares de auditoría. Ojo. Vio los informes, no la comunicación del teléfono. La comunicación del teléfono. Bueno, la foto nada más que salió. La foto circuló. No, yo sé. La foto circuló y eran las mismas comunicaciones preliminares de auditoría, Moisés. O sea, las comunicaciones preliminares de auditoría, para que la gente lo tenga claro, es una etapa en la que el auditor manda a consultar todavía sobre ciertas deficiencias. No debe ser público. No deben ser un públicos, proceso de investigación. No deben ser públicos porque es una auditoría en curso. Y todavía el Ministerio de Agricultura le faltaba borrador de informe de auditoría, informe final de auditoría, pliego de reparos y luego sentencia en primera instancia. Y luego todavía tenés la segunda instancia que está formada por los 3 magistrados, que es la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, para continuar con el proceso. Pero hay un hinchamiento mediático a raíz de que el ente contralor, que debería ser el garante de que no se viole ningún proceso en una auditoría gubernamental, está filtrando información a algunos diputados. Entonces creo que es de ponerle muchísima atención a lo que está sucediendo en la Corte de Cuentas y el manejo que se le está dando a la información de las auditorías. Bien, relacionado con todo ello, la Sala de lo Constitucional le ha pedido a usted que presente informes, en algunos casos mensuales, un flujo de caja casi de lo que se tiene para poder pagar impuestos y que haga un calendario de cuándo va a ser el pago de los empleados públicos. ¿Ha cumplido con todo esto, me imagino? Yo creo, sí, claro, nosotros somos respetuosos, Moisés, también de la legislación salvadoreña. Las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de acatamiento forzoso, en este caso es una medida cautelar. Yo entiendo que los señores de la Sala de lo Constitucional estén preocupados por el salario de los diputados, pero yo quiero aclararle también a la población de que cuando yo dejo de pagar a un proveedor, también hay salarios que se dejan de pagar. Claro. Porque al microempresario, cuando tú no le pagas el servicio que le prestó al Estado, cuando tú no le pagas el bien que le vendió al Estado, él deja de pagar su planilla. ¿Y por qué los empleados públicos debemos de estar encima de la planilla de los microempresarios, por ejemplo? ¿Por qué los empleados públicos debemos de estar por encima del pago de la planilla de las personas que trabajan en un supermercado, de las personas que trabajan en un restaurante? ¿Por qué nosotros debemos de tener esos privilegios por encima de nuestra población? Me parece que no es congruente, pues. Sí. Entonces yo estoy tratando de hacer el mejor manejo posible de la caja fiscal. Es una situación muy difícil, Moisés. Es una situación que nunca se ha vivido en el país. Nunca había nuestra industria y nuestras empresas nunca habían estado paradas por tanto tiempo, no por decisiones del gobierno. Si esto ha sucedido a nivel mundial, bueno, Europa está en una segunda ola de contagios y ahora mismo están en confinamiento. Muchos países volvieron al confinamiento total. Ahí ves a Berlín cerrando bares en Alemania. Francia, España. Francia, Suiza, España, Bélgica, claro. Holanda. Países con muchísimo más recursos que nosotros, Moisés. Algunos le podrían señalar, sí, ministro, tiene toda la razón, y hay quienes todavía escriben y dicen, miren, no es que estemos preocupados por los empleados de la Asamblea Legislativa ni los diputados. Sí. El asunto es, y usted me dice, hay algunos a los proveedores a los que hay que pagarles, pues ¿por qué van a estar los diputados encima de ellos? Pero la pregunta también es, ¿por qué estuvo la gente del Ministerio de Hacienda y la gente de Casa Presidencial encima de los diputados? O sea, es una cuestión de o todos en el suelo o todos en la cama. Vean, nosotros hemos dicho que nosotros hemos realizado una planificación de priorización del gasto y que inicialmente vamos a pagar siempre a aquellas entidades que están trabajando de manera directa o tienen intervenciones directas en la pandemia. Vean, si los diputados, Moisés, si no han querido ni aprobar, tienen como 3 meses, yo tengo 2 meses de ser ministro de Hacienda y tienen como 3 meses de estar entrampados todos los financiamientos.
O sea, las aprobaciones que hemos tenido son la de 197.4, que fue parcialmente, la de 20 millones del Banco Mundial, que me aprobaron allá por agosto, ya siendo yo ministro, y ahí no hay nada más. De ahí más aprobaciones nosotros no hemos tenido, ahí se han quedado con esas, ¿sí? Entonces, y más los 389 que aprobaron todavía cuando el exministro Fuentes todavía estaba en la cartera. Pero eso es todo lo que se ha tenido de aprobaciones. De ahí, los señores diputados se han negado sistemáticamente a hacer aprobaciones para darle soluciones a nuestro pueblo. Lete y Cetes ha utilizado 2.000 millones, aseguran algunos economistas. Pero esa parte son, es caja y son mecanismos de financiamiento de caja. Eso no es aprobaciones de los diputados. Los únicos son los CETES por 645.8 millones, más la colocación del 8 de julio, que fueron por 354 millones para completar el decreto 640 por 1.000 millones para la reactivación económica. Con eso lanzamos el fideicomiso. Pero eso no lo tienen que aprobar ellos. Si ellos te aseguro que si todavía, de hecho yo retiré la iniciativa de 354 millones. Porque ya lo había logrado de CETES, exactamente. Porque lo hicimos nosotros, Moisés, porque lo hicimos nosotros, porque ellos no tuvieron la voluntad de darle el fideicomiso a nuestros microempresarios. Entonces, ¿qué pasó? Al no tener soluciones de la Asamblea Legislativa, yo se los he dicho en reiteradas ocasiones, yo me voy a trabajar y a buscar soluciones para la gente, a buscar soluciones para nuestros microempresarios, para productores agrícolas y demás. ¿Por qué? Porque los señores diputados se han negado a darle soluciones. Y eso fue lo que hicimos. Ante la negativa de ellos, formamos el fideicomiso y luego retiramos la solicitud para asignación presupuestaria porque vimos que no había voluntad. Así que con eso hemos lanzado nosotros los fideicomisos y el tema de recuperación económica. Están vigentes en este momento. Bien, tengo que hacer la última pausa. El tiempo nos está comiendo. Volvemos en aproximadamente 2 minutos y medio. Siga con nosotros. El licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, nos acompaña esta mañana en Frente a Frente. Ministro, y el tiempo está avanzando, ya tenemos poco tiempo. Le he preguntado del FODES, pero no le he preguntado si se va a tener la capacidad de pagárselo o entregárselo a las alcaldías. ¿Cómo está el momento fiscal para ello? Vea, Moisés, nosotros lo que estamos buscando es que tengamos aprobaciones en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Este momento es un momento muy crítico. Yo tengo obligaciones en diciembre, también tengo obligaciones en el mes de noviembre que son bastante fuertes. ¿Obligaciones de pago de...? Pago de deuda externa. Yo no voy a dejar de pagar la deuda externa, ¿verdad? Por obligaciones internas. El FODES es una de las obligaciones internas. Yo creo que nosotros, entre salvadoreños, nos podemos entender sobre las obligaciones internas, pero a nuestros tenedores de bonos también tenemos que mandarle mensajes de certidumbre. La deuda externa está cubierta para todo lo que resta del año. Son cerca de 214 millones los que yo he tenido que pagar solo en el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre. Solo el mes de diciembre son cerca de 93 millones en deuda externa. ¿Qué tiene que pagar? Que tengo que pagar y que ya estamos reservando. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo una programación de tal suerte que aquellas obligaciones internas, ¿verdad?, como proveedores, FODES y otra clase de obligaciones, están en un, digamos, en un segundo momento de la recaudación fiscal. Nosotros nunca hemos dicho que no vamos a pagar. Nosotros vamos a pagar, pero también necesitamos certeza. A mí me parece muy extraño, Moisés, que yo invité a Comures, por ejemplo, fue el miércoles 7, yo les mandé una invitación para que nos reuniéramos en el Ministerio de Hacienda en conjunto con los jefes de fracción de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa el sábado 10 de octubre. No llegó el presidente de la Asamblea Legislativa, no llegó Carlos Reyes, el jefe de fracción de Arena, no llegó tampoco Nidia Díaz, que es la jefa de fracción del FMLN, y tampoco llegó Comures. Los diputados que sí llegaron, el coronel Almendaris del PCN, llegó el diputado independiente, llegó el diputado Lupito Vázquez, y también llegó el diputado Guillermo Gallegos, el diputado Arturo Magaña. Esos fueron todos los que llegaron. Y de ahí, bueno, el diputado Carballo, Reinaldo Carballo, que también estuvo con nosotros, y el diputado Juan José Martel. Esos fueron todos los diputados que llegaron. Pero de ahí, los dos partidos, Arena, FMLN y Comures,
No llegó nadie. No llegó nadie. Entonces, ¿cómo es que sí llegamos a protestar, pero cuando los toca dialogar y buscar soluciones para esto no quieren? ¿Y qué es lo que pasa? Yo le he dicho a doña Milagro Navas, a quien respeto muchísimo también, le he dicho, ¿y por qué no buscan hablar con sus diputados? No, es que con ellos no es la cosa. Entonces, o sea, como que la cosa con el gobierno, ¿verdad? Ver cómo se ahoga el gobierno, dejar sin fondos al gobierno y que las alcaldías sí tengan fondos. Usted podría estar dejando sin oxígeno también a las alcaldías al no pagarles Pero esto. todas las soluciones están en la Asamblea Legislativa, Moisés. O sea, tenemos financiamientos que hay que asignar. O sea, la caída de ingresos, Moisés, no es mentira. O sea, son 700 millones que no existen. Que no percibieron ingresos. Que no se percibieron ingresos y hay que restituirlos. O sea, en palabras sencillas, diputados, apruébenme préstamos y yo le pago el FODES a las alcaldías. Es que no es que el pago del FODES a las alcaldías. Diputados, aprueben créditos y le vamos a dar soluciones al pueblo. Le vamos a dar pago a proveedores. Las alcaldías van a poder tener acceso a algunos fondos, ¿sí? Ahí están incluidos el 30% de las alcaldías en esos créditos. Yo jamás he pedido que a las alcaldías se les saque de los créditos, ¿sí? Pero ¿por qué quieren que pague yo con ingresos ordinarios todas las obligaciones de las alcaldías? Porque está en el presupuesto, el FODES. Digámosle al COVID-19 que el FODES está en el presupuesto. A ver qué pasa. O sea, digámosle a la pandemia que el presupuesto es ley de la República. O sea, yo quisiera decírselo a COVID-19. Decirle, pandemia, mire, regréseme los 700 millones que usted se llevó, porque tampoco voy a decir que se los llevaron los señores diputados, ¿sí? Se los llevaron las consecuencias de la emergencia sanitaria, Moisés. Nosotros tuvimos que estar encerrados. Y mira los resultados que hemos tenido con el manejo de la emergencia. Sí, está muy bien ahorita. O sea, de verdad. El mejor país de Centroamérica. El mejor y tal vez de más. De Latinoamérica. Nosotros somos un referente latinoamericano en el manejo de la emergencia por COVID-19. Tenemos que hacer una adecuada recuperación económica. No hagamos que el país caiga en una mayor crisis económica. Eso es lo que le pido a los señores diputados. O sea, yo quisiera poder decirle al COVID-19, como te digo, que cumpla con todas las leyes, con el presupuesto general de la nación, yo poderle pagar a proveedores, o sea, del Estado, los proveedores del Estado, también es una preocupación. Yo sé que la Corte Suprema de Justicia tiene proveedores y me han llamado para decirme, mire, ministro, ¿cómo hacemos para encontrar una solución? Y yo les digo, miren, pero es que no depende solo de mí. O sea, yo no puedo ir a exprimir a los contribuyentes y agarrarlos a la fuerza y sacarle dinero, pues. O sea, ellos pagan de acuerdo a su capacidad. Muy bien. Ministro, tengo que terminar, me quedan 45 segundos. ¿Cuánto necesitaría usted que le aprueben los diputados para cumplir con el FODES y las necesidades que en este momento tiene? Es que lo del FODES es quizá la parte menos problemática. Pero son 200 millones ya. Pero le debo 300 millones a proveedores. Y no son 200 millones en FODES, son 136 millones los que se deben hasta esta fecha. No son 5 meses, son 4 meses. Ok. ¿Sí? 200 y 130 y algo son 330 millones. Pero tengo 300 millones de pago de proveedores, ¿sí? Atrasado. Solo pago de planillas de todo el Estado son cerca de 400 millones en el mes de diciembre, porque ahí está salarios, aguinaldos. Deuda externa, lo que me hace falta pagar son cerca de 150 millones más, con lo que ya pagué en octubre. Ok. ¿Sí? Pero para noviembre y diciembre son 150 millones más. ¿De dónde voy a sacar? Sumamos eso, son 850, lo he hecho rápido. 850 millones que hay que pagar. Ok, eso es si no tuviera nada, pero ingresos va a tener. Sí, vamos a tener ingresos, pero vamos a tener ingresos por alrededor de 300 millones, 400 millones a lo sumo. Y tengo que terminar, al Estado le faltan 500 millones de dólares aproximadamente. Entre 500 y 600 millones que necesitamos de aprobaciones para terminar el año. Para terminar el año por lo menos, pues, pero hay que recordar que hay una amenaza y una segunda ola, pues. O sea, no solo nos enfoquemos en el FODES, o sea, aquí hay que seguir atendiendo a nuestra gente, a nuestra población. La emergencia no ha terminado. La emergencia no ha terminado.
Entonces nosotros tenemos que estar preparados para una posible segunda ola, pues. Muy bien, ministro, no tengo más tiempo. Gracias por la apertura y gracias por responder la pregunta que le hemos formulado esta mañana. Muchas y por gracias estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Moisés, y pues un saludo a todos los amigos y amigas que nos sintonizaron, y pues espero que estemos pendientes. A las 10 de la mañana presentamos nuevamente en la Fiscalía General de la República avisos por presuntos casos de evasión fiscal. Así que muy buenos días a todos. Gracias, ministro, y a usted también gracias por habernos acompañado. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora.